económico popular. Y hoy vamos a hacer la primera parte del comentario que estamos realizando al libro, a la novela de Ayn Rand, traducida por Freddy Kaufman. La editorial es Grito Sagrado. Y entonces, en realidad esta primera parte nosotros la vamos a dedicar especialmente a más o menos cuál sería así el contexto de la novela, ¿verdad? Y siempre analizando de lo que los primeros capítulos que tiene esta novela. Y en realidad esta novela tiene varias, vamos a decir, varios aspectos que se tienen que considerar. En primer lugar, en ese momento la economía de Estados Unidos, según Ayn Rand, sería así, es el único país más o menos que continúa siendo un país donde existe la libertad y la oportunidad. Pero el problema es que esa libertad cada día está más restringida debido a un proceso de crisis económica global. Y entonces en esto aparecen los primeros personajes, entre los cuales yo voy a centrarme en dos. Emily Taggart, que es la hija heredera de entre dos hermanos, ¿verdad? Está su hermano también, que son los que manejan la Taggart Intercontinental, que es una empresa que se dedica al ramo del transporte ferroviario. Bueno, el segundo personaje es Francisco de Anconia, un argentino magnate de la minería. Solo que nosotros queríamos centrarnos en un diálogo inicial cuando el gobierno de México, de la República Popular de México, decide, en realidad los Taggart y los Anconia tenían intereses en común. Por ejemplo, resulta que el ferrocarril Taggart tenía un ramal a una zona minera que se llama San Sebastián, donde había una mina importante de cobre, ¿verdad? O sea, supuestamente se encontró cobre. Y esta mina estaba administrada por la empresa del señor Francisco de Anconia, que se llamaba Anconia Cooper, que es la empresa de... Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente dice que esta explotación estaba concesionada por el gobierno socialista o popular, una república popular, concesionada por 100 años a la empresa Anconia Coopers. Solo que el gobierno tuvo algunas dificultades económicas y entonces decidió expropiar las instalaciones de la mina de San Sebastián. Y justamente, evidentemente, de ahí viene el diálogo en el cual nosotros vamos a hacer un breve análisis y más o menos para darnos cuenta de una idea de en qué es que, por ejemplo, Ayn Rand hace sus planteamientos filosóficos, ¿verdad? Dentro del objetivismo. Entonces dice, bueno, como el gobierno popular de México no logró que ese proyecto funcione, bueno, evidentemente hubo un retraso en sus planes con respecto al desarrollo nacional. Entonces dice, el gobierno, esto le dice, ¿cómo se dice? Francisco de Anconia a Emily Taggart. El gobierno de la República Popular de México ha difundido una declaración
y explicó, en la que ruegan al país que sea paciente y acepte por algún tiempo las dificultades actuales. Al principio el cobre de la mina de San Sebastián formaba parte de los planes del Consejo Central para elevar el nivel de vida del país y proporcionar a sus habitantes, hombres, mujeres y niños, un asado de cerdo cada domingo. Es una forma así, vamos a decir, describiendo más o menos ribetes de cómo es el carácter, inclusive de la política latinoamericana, ¿verdad? Y no necesariamente la política de un partido, de un gobierno de izquierda, socialista o lo que sea, sino propiamente un gobierno en esa época. Estaba muy fuerte todavía en América Latina movimientos nacionalistas, ¿verdad? Entonces evidentemente un gobierno de tendencia nacionalista, pero con una fuerte planificación central. Para eso yo le invité a un invitado economista polaco, Oskar Lange. Su libro se llama La economía en las sociedades modernas. Este libro ya creo que es muy difícil que las personas lo puedan encontrar, porque estos son libros de edición agotada. Y en el libro del señor Lange existe un planteamiento muy interesante, ¿verdad? Que yo siempre quiero analizar, ¿verdad? O sea que en realidad es un planteamiento donde se analiza el tema de la planificación económica, especialmente la planificación económica que ocurría en la Unión Soviética y en los países socialistas. Y siempre había un argumento de Oskar Lange en este libro, la economía en las sociedades modernas, donde él trataba de ilustrar las ventajas del sistema de la economía planificada. En tiempos de la Unión Soviética, en los países del CAME, inclusive en Cuba, en Vietnam y en China, existía una economía planificada. Entonces todos los sectores económicos tenían que planificar más o menos sus actividades y sus recursos durante un periodo de 5 años. Entonces, por ejemplo, un país que quería desarrollarse dentro de un esquema de economía planificada decidía, bueno, durante estos 5 años nos vamos a centrar al desarrollo de la industria pesada del acero. Entonces toda la economía se centraba en el desarrollo de la industria pesada del acero. Muchas veces otros sectores de la propia economía tenían un retraso, inclusive un atraso, debido a que toda la economía estaba, vamos a decir, centrada en un plan de metas de producción relacionado a un X o varios sectores, ¿verdad? Entonces, Oskar Lange dice, por ejemplo, cuando habla de la planificación central, y dice, bueno, quería ilustrar con una analogía: la economía capitalista puede compararse con un globo anticuado que es arrastrada por la corriente de aire. El hombre no tiene ningún control sobre la dirección en que se mueve el globo. Entonces la economía socialista, en el periodo de los métodos administrativos, es un aeroplano anticuado que es dirigido a mano por el piloto. El piloto se sienta y todo el rato frente al volante determina la dirección de vuelo. Cuando cambia el viento, tiene que hacer las operaciones consiguientes con los mandos para poder mantener la dirección escogida. La economía socialista planificada, que emplea instrumentos de dirección económica,
podría compararse por el contrario, con un avión moderno que tiene un mecanismo automático de dirección. El piloto coloca el mecanismo en la dirección deseada y los autómatas hacen el resto. Puede leer un libro o un periódico. El avión vuela por sí solo en la dirección deseada. Aquí no es que el viento sino el piloto quien determina la dirección. Si lo desea, puede escoger otra. Y si quisiéramos ir más allá, con la analogía deberíamos añadir que eso se sobreentiende que el piloto debe supervisar el mecanismo. La experiencia demuestra que un viento muy fuerte a veces puede hacer que el mecanismo resulte inútil. Entonces el piloto debe conducir él mismo. Cuando se calma la tormenta, puede volver a conducir automáticamente. Perturbaciones súbitas pueden existir en la economía socialista y la aplicación de medidas administrativas. O sea que esta es vamos a decir, en realidad una forma explícita de cómo se realizaban los esquemas de planificación económica en tiempos de la Unión Soviética, ya que Oskar Lange fue un destacado economista polaco que fue también al final de sus tiempos profesor en la Universidad de Chicago y posteriormente presidente del Consejo de Estado de Polonia, de la República Popular Polaca. Bueno, entonces acá nosotros podemos ver, por ejemplo, el diálogo, ese pequeño trecho del diálogo de Francisco de Anconia hablando con Edmund Taggart sobre el planteamiento del gobierno de México en ese momento al expropiar, diciéndole al pueblo de que tenga paciencia porque no iba a poder elevar las metas y el nivel de vida de la gente debido a que esa inversión se truncó y entonces el gobierno no tenía los recursos para repartir el asado todos los domingos a todos los habitantes de México. Y bueno, y aquí vemos también de una forma, vamos a decir, una explicación académica de que la planificación socialista de la economía, si realmente fuera como lo decía Oskar Lange en su libro, evidentemente Cuba no tendría, por más del bloqueo y económico y otros problemas, no tendría los graves problemas que hasta ahora acarrea. Evidentemente después de este periodo especial, más el gobierno del presidente Raúl Castro, Cuba empezó a tomar medidas más, vamos a decir, a hacer un proceso de mayor apertura, solamente que es un proceso de una apertura muy controlada. Además de permitir ya desde hace más de 2 décadas un proceso de entrega de algunos sectores o algunos oficios ya a un sector excipiente privado, pero todavía en una escala inferior a lo que es las empresas del Estado, que continúan todavía con un régimen planificado, o con las empresas mixtas de capital extranjero, que son especialmente en el sector hotelero y en el sector del cobre. Bueno, evidentemente eso un poco traigo yo a colación, justamente de que ahí es donde poco la falacia de Oskar Lange, ¿verdad? Que en realidad, si fuera así, los países de la Unión Soviética hubieran subsistido hasta hoy en día. Naturalmente eso ya no existe, inclusive ni Vietnam ni China ya prácticamente no se ciñe a estos postulados del doctor Lange, o de la planificación económica central, o de la planificación de la economía socialista. Eso un poco tomando en cuenta el análisis que hacemos justamente de la rebelión de Atlas. La rebelión de Atlas justamente combate
estos planteamientos de raíz, ¿verdad? Y de una forma muy apasionada. Por lo tanto, yo creo que vamos a continuar en otra oportunidad haciendo análisis de otros aspectos de esta interesante novela filosófica. Pero antes quería decirle que también Oscar Lange fue una de las personas que también desde los inicios de la escuela austriaca, él fue uno de los economistas que de alguna forma contestó los cuestionamientos de von Mises y von Hayek y compañía, ¿verdad? Y otros, vamos a decir, exponentes de esta escuela de pensamiento económico. Bueno, eso nomás queríamos analizar, ¿verdad? En este pequeño debate, en este pequeño análisis que pudimos hacer sobre la rebelión de Atlas. Y adiós.